Bienvenidos a la clase de salud pública. En esta ocasión vamos a topar el tema de corrientes de la epidemiología que es útil para poder eh, entender cómo responder la pregunta 6. Y la pregunta 6 es, de las 10 preguntas epidemiológicas, ¿cuáles son los determinantes o factores de riesgo del problema o enfermedad que estamos abordando? Bueno, este material ha sido adaptado de un material de Dina Salazar eh, sobre el tema epidemiología y causalidad. Entonces, vamos a hablar de modelos de causalidad. Bien, para entender la causalidad no es sino la relación que existe entre una exposición y un efecto, o la relación etiológica entre una exposición y un efecto. Demos un ejemplo, tenemos como efectos adversos de fármacos y la etiología puede ser diversa, la sobredosis, eh, otros problemas de incremento de susceptibilidad frente a un problema o factores biológicos propios de las personas, ¿no? Bueno, entre las exposiciones pueden ser no solo exposiciones biológicas, digamos así, de fármacos, sino también puede ser exposiciones generales sobre procesos biológicos, físicos y sociales en las poblaciones. Bueno, en cuanto a efectos en salud, estos pueden ser la enfermedad, la complicación, hospitalización o la muerte. Puede haber también efectos de beneficio y estos pueden ser la curación, un resultado positivo o la protección. A lo largo de la historia, la ciencia fue creada por los griegos, el pensamiento científico que no es sino la unión entre la teoría y la lógica, ¿no? Entonces, la lógica científica occidental es la que aparece en el tiempo de los griegos nunca la aplican para resolver problemas, pero es el origen del pensamiento tradicional occidental o del pensamiento científico vigente hasta ahora en nuestros días, ¿no? Y esto tuvo una influencia en las corrientes epidemiológicas y también en las medidas sanitarias que devienen de estas corrientes epidemiológicas, ¿no? Bueno, entonces, a lo largo de la vida de la humanidad de los últimos siglos, desde el aparecimiento de la ciencia con los griegos, se han presentado varias corrientes de la epidemiología. La primera es la de causa única, efecto único, que vamos a desarrollar más adelante, y esta a su vez se divide en la deidística y la biologista. Después aparece la causa múltiple, efecto único, posteriormente la causa múltiple, efecto múltiple, que aquí, que está vigente ahora, hay dos ámbitos, los campos de la salud, es una de las corrientes, y las determinantes sociales de la salud, eh, vanguardizados o llevados adelante por los cultores de la epidemiología crítica, es decir, de los que han aplicado el materialismo dialéctico para el análisis de la realidad de salud y sus respuestas sociales. Se llama también la corriente de la medicina social. Comencemos por la primera, causa única, efecto único. Es la más simple de los efectos de los modelos causales. Todo efecto tiene su causa y la misma causa produce el mismo efecto, ¿no? Entonces, este es unicausal, una sola causa, un solo efecto. Y es concebida como una cadena de línea recta, ¿no? Entonces, ejemplo, yo tengo el microbio, este microbio está en el ambiente y este produce la enfermedad. Siempre hay una relación de línea recta, pero es causa única, efecto único. Como ya explicamos al principio, este modelo se subdivide en una concepción deidística o sobrenatural y una concepción biologista. La deidística o sobrenatural concibe que la causa única para provocar la enfermedad es un ser sobrenatural, es una deidad o un espíritu, ¿no?
se le da, por lo tanto, un origen divino sobrenatural a la enfermedad. Y esto primó en épocas primitivas y esclavistas. Sin embargo, en la medicina tradicional ecuatoriana encontramos que estas concepciones subsisten todavía en concepciones como el espanto, el que le cogió el cerro, y porque para la medicina tradicional todo tiene espíritu, todo tiene vida y ese espíritu puede enfermar o sanar. Y eso es lo que todavía existe en la cosmovisión, no solo de la población indígena, sino de la población mestiza también ecuatoriana, ¿no? En último término, esto se puede resumir que tengo una enfermedad porque es un designio de Dios. Y esto es lo que todavía prima en nuestras sociedades y que de alguna manera puede tener repercusiones en el hecho de que una persona adquiera o asuma o no medidas de prevención, protección, diagnóstico y tratamiento, ¿no? Bueno, después aparece la biologista. Esto aparece con los descubrimientos de los microbios de Pasteur. En esta se plantea que la causa de las enfermedades son agentes biológicos, físicos o químicos. Y esto, como ya dije, tiene origen en el descubrimiento microbiológico de Pasteur. Y estas comienzan a sustituir las concepciones deísticas. Posteriormente aparece el descubrimiento por parte de Koch de la tuberculosis y su relación con el bacilo de Koch y plantean que la enfermedad tiene una causa específica. En el caso de Koch, lo que primero aparece como concepción biologista son los postulados de Koch, que plantea que el agente infeccioso, que siempre debe haber un agente infeccioso en casos de la enfermedad en cuestión. Estos agentes no deben encontrarse en casos de otras enfermedades y el agente debe ser aislado y cultivado en cultivos puros, provocando la misma enfermedad al inocularla en animales de laboratorio adecuados. Esto que primó por mucho tiempo, después con los nuevos descubrimientos de la inmunidad, la susceptibilidad, la presencia de infecciones subclínicas de portadores sanos, en el caso de coronavirus o de COVID-19, esto es muy claro, ¿no? Hay personas que tienen inmunidad y que nunca se infectarán, pero otros adquieren inmunidad a través de la vacuna, pero hay personas más susceptibles de enfermarse que otros. Hay una cantidad muy grande de infecciones subclínicas, ahora más con el Omicron, y hay muchos portadores sanos. Estas concepciones superaron el concepto determinista de los postulados de Koch y esta concepción se transforma en una concepción mucho más elaborada, mucho más rica, ¿no? En este sentido. Entonces, la idea de causa única, efecto único, favoreció la práctica clínica y de la hospitalización. Y todavía en nuestro país predomina la práctica clínica porque en la enseñanza de la medicina todavía no se ha hecho un esfuerzo importante por avanzar a un nivel mayor de la enseñanza de causa única, efecto único. Y por eso se da mucho énfasis a la diagnóstico y tratamiento, es decir, a la práctica clínica, ¿no? De todas maneras, la causa única, efecto único biologista dio origen a la corriente epidemiológica sanitarista que ha permitido controlar una cantidad de enfermedades muy grandes, la mayoría transmisibles, pero que se ha demostrado ser limitada para enfermedades crónicas. Entonces, de nuevo, en esta causa tenemos tres elementos: la causa biológica, física y química. El agente puede ser virus, puede ser un agente físico como el fuego, un agente químico como los plaguicidas, y esto puede dar un efecto de enfermedades transmitidas por vectores como el Zika, por ejemplo, las quemaduras, la intoxicación. Entonces aquí ya aparece el germen de la siguiente concepción, que es la concepción de causa múltiple, efecto único. Esto fue desarrollado por un epidemiólogo llamado McMahon, ¿no? En donde plantea que para producir la enfermedad no es suficiente solo el agente, sino que existen otros factores causales variados que se necesitan, causas suficientes y necesarias, y no solo una causa, y aparece este concepto de causa múltiple, efecto único, y aquí se introduce aspectos como los culturales, los sociales y económicos,
como determinantes o factores de riesgo que influyen en la salud. Bueno, entonces esto sirvió sobre todo para enfermedades transmisibles y comenzó a usarse también en enfermedades crónicas, ¿no? Entonces el modelo es un poco más complejo, ya se plantea que para provocar una enfermedad se necesita varias causas, no solo una. Demos un ejemplo aquí, digamos, de enfermedades, la neumonía, por ejemplo, o la tuberculosis. El cigarrillo es la causa, una de las causas para el efecto, que en este caso puede ser la neumonía, ¿no? El monóxido de carbono, la polución ambiental, es otra causa, y los agentes naturales como las bacterias, el estafilococo, el estreptococo, el neumococo, y también los virus pueden en conjuntos con esas tres aumentar el efecto. Entonces ahora se plantea que no solo basta una, una, una causa, sino varios factores para producir la enfermedad. Aquí tenemos un ejemplo sobre la tuberculosis en el que se plantean, por ejemplo, factores como el hacinamiento, la desnutrición y la presencia del bacilo tuberculoso como factores que deben estar interactuando para producir la tuberculosis. En el caso de enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, se plantea, por ejemplo, el estrés, los malos hábitos alimenticios, que van a provocar sobrepeso y obesidad, y el sedentarismo serían los que estarían causando la hipertensión arterial. Entonces, esto se llama, por eso se denomina la concepción causa múltiple, efecto único. Bueno, entonces aquí, como ya hemos visto, es lo mismo en caso del Alzheimer, por ejemplo, la nicotina, por poner una de las causas, produce un estrés oxidativo, esto produce la arteriosclerosis y llegaríamos al Alzheimer, ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo, el cigarrillo es un factor de riesgo para el Alzheimer, pero no es importante solo eso, sino hay otras causas para producir el Alzheimer. Entonces, el modelo de causa múltiple efecto único más propagandizado, más popular, fue el de la triada ecológica de Level y Clark, se llama, ¿no? Entonces, esta triada ecológica plantea que para producir la enfermedad debe haber factores relacionados con el agente, factores relacionados con el huésped y factores relacionados con el medio ambiente. Y todos estos factores van a producir la enfermedad. Ejemplo, demos un ejemplo con coronavirus. Ahora tenemos un coronavirus que es la Omicron, de alta capacidad de transmisión, pero de menor letalidad que la Delta, por ejemplo, y que de la variable original. Esas son una característica de la gente, ¿no? Los huéspedes, ahora tenemos muchas más personas vacunadas, por lo tanto el riesgo de muerte es menor para el coronavirus gracias a la inmunidad que se ha logrado con la vacuna, pero también a la inmunidad lograda por infecciones previas, ¿no? Y aspectos relacionados con el medio ambiente, como la misma polución, la falta de ventilación de espacios, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos son factores que van a producir la enfermedad. Esta es la llamada triada ecológica. La triada ecológica dio lugar a lo que se denomina la cadena epidemiológica. Entonces, bueno, para repetir, para que se produzca una enfermedad se necesita un agente externo, en este caso el SARS-CoV-2, que hay un huésped susceptible y que hay un ambiente favorable para la transmisión. Esto se transforma en lo que se denomina la cadena epidemiológica, que se usa sobre todo para analizar cómo se produce la enfermedad en enfermedades transmisibles. Ejemplo, agente infeccioso. Después hay un reservorio en el que va a estar el virus o la bacteria o el parásito y permanece ahí latente, y a través de vías de salida va y un mecanismo de transmisión que puede ser aéreo, agua, alimentos, sangre, relaciones sexuales, tiene una vía de entrada y
llega al hospedero susceptible y se produce la enfermedad. ¿Qué importancia ha tenido la cadena epidemiológica? La importancia es que se plantea que se puede romper y la transmisión rompiendo la cadena epidemiológica en uno de los eslabones. Eso voy a explicar más adelante con el ejemplo de coronavirus. Entonces, demos un ejemplo. Tenemos un agente infeccioso que es el coronavirus, de la familia Coronaviridae, la clase Incertae sedis y el grupo 4 de virus de ARN, que es un virus, es un tipo de virus de ARN, ¿no? Bueno, aquí tenemos el reservorio, el humano infectado. Sabemos que hay muchos asintomáticos y a través de las vías respiratorias fundamentalmente, esa es la puerta de entrada, y la vía de transmisión es directa, no hay intermediarios. Antes se pensaba que los objetos contaminados podrían ser una forma también de transmisión, pero no se ha demostrado ahora que es muy pequeña la transmisión. Después tenemos una puerta de entrada, que son las vías respiratorias y mucosas, y tenemos un huésped susceptible humano. ¿Cómo podemos romper esta cadena epidemiológica? Vacunando, por ejemplo. Entonces tenemos el huésped susceptible, de vacuna y deje ser susceptible, y eso rompería la cadena. Desgraciadamente, para las nuevas variantes del coronavirus, la vacuna no es 100% eficaz para evitar la transmisión, pero sí para evitar la muerte, ¿no? Entonces yo puedo también eliminar el agente infeccioso con tratamientos. Ahora ya hay tratamientos antivirales importantes, todavía van a ser caros, pero que van a ayudar a controlar esta epidemia, ¿no? Ahora, ¿cómo evitamos que del reservorio humano salga? Bueno, aquí tenemos mascarilla, ¿no es cierto? Como lo más importante. Y la vía de transmisión directa, en este caso, es aérea. ¿Cómo evitamos eso? Distanciamiento de 2 metros y ventilación de lugares, ¿no? Y también lavado de manos, porque si la gente se topa con manos infectadas, de que le dio la mano a un enfermo, se topa la cara, la nariz, puede infectarse, ¿verdad? Bueno, entonces tengo la puerta de entrada, entra por las vías respiratorias y llega al huésped susceptible. Entonces, en el caso de COVID, yo tengo varios lugares donde podría romper la cadena epidemiológica. Hay enfermedades como el sarampión, la varicela, la rubiola, la difteria, en donde es suficiente vacunar para romper la cadena epidemiológica. Pero en el caso de COVID-19 no es suficiente. La vacuna no es 100% efectiva para evitar la transmisión. Su objetivo más importante es evitar la muerte y los casos graves. Bueno, ahora pasamos a este modelo causa múltiple, efecto múltiple, que es el modelo que ahora está en vigencia, en donde se plantea que para varias causas pueden producir varios efectos. Y aquí vemos un ejemplo. Yo tengo como exposiciones o factores de riesgo el tabaco, el estrés, la obesidad. Todos estos pueden producir hipertensión arterial, diabetes y enfermedades cardiovasculares en general, ¿no? Anginas de pecho, infartos y otras enfermedades cardiovasculares. Entonces, esto es causa múltiple, efecto múltiple. Pero esto también se puede ver desde un punto de vista no solo de factores de riesgo, sino de prácticas sanitarias beneficiosas. Entonces yo puedo decir alimentación balanceada, adecuada higiene personal y del hogar, buenos servicios sanitarios me van a permitir lograr buen estado nutricional, no parásitos intestinales, estado de salud favorable. Esto es súper importante porque en esta concepción ya no se ve solo la enfermedad, sino se habla del proceso de salud de enfermedad. No solo se habla de enfermedades. Y ese es uno de los avances más importantes en esta concepción, ¿no? Entonces, este modelo de causa múltiple, efecto múltiple, sí, considera una integración entre lo físico, lo biológico y lo social como elementos determinantes del proceso salud de enfermedad. No solo el agente, y no solo el agente medio ambiente y el huésped, sino otros factores que pueden intervenir, entre ellos los determinantes sociales,
que ya vamos a ver más adelante. Y por lo tanto no restringen su objeto de estudio solo a daños o contravalores, sino también a elementos positivos de la vida del hombre. Entonces hablamos ya no solo de enfermedad, sino de proceso, salud, enfermedad. ¿Sí? Porque el objetivo es conseguir la salud. Existen dos corrientes que se han desarrollado y que han sido utilizadas en el mundo y que han dado lugar a prácticas sanitarias interesantes. Entre ellos tenemos el modelo de campos de la salud, desarrollado por los canadienses, que se denomina el modelo ecosistémico EcoHealth, y el modelo de determinantes de la salud, y hay dos versiones, la epidemiología crítica y el modelo de epidemiología comunitaria, en la versión ecuatoriana, digamos así, o en la versión de la epidemiología comunitaria del autor Gianni Tognoni, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, es la epidemiología comunitaria crítica, ¿sí? Bueno, ahora veamos, ¿qué le caracteriza? Aunque vamos a ver más un poquito allá, solo para hacer un esquema. En el caso de los campos de salud, plantea que los determinantes de la salud pueden agruparse en 4 campos: organización de la atención en salud, estilos de vida, medio ambiente y características de la biología humana, y incluye aquí lo genético. En cambio, en el caso de los determinantes de la salud, le dan mucha importancia a lo socioeconómico, a lo político, a lo cultural, ¿no? Y ejemplo, el ingreso y la posición social, la clase social, las redes de apoyo social, la educación, el empleo y las condiciones de trabajo, los entornos físicos seguros y limpios, las características biológicas y constitución genética. En ese sentido, involucra también uno de los campos de la salud, los aspectos de desarrollo saludable del niño y los servicios de salud. Entonces, esta es una teoría un poquito más amplia, abarca más aspectos de lo socioeconómico y cultural, sí, pero integra todos los elementos de los campos de la salud. Bueno, para hablar de este modelo de campos de la salud, como ya dije, hay 4 campos, dos relacionados con el medio ambiente, que son los factores externos al cuerpo, y aquí pueden ser factores del medio ambiente socioeconómico, medio ambiente físico, biológico, flora, fauna, altitud, pluviosidad, y socioeconómico, físico y biológico como flora y fauna, ¿no es cierto? Entonces, todos esos en algunas enfermedades tienen un peso importante. Después tenemos los estilos de vida, que en esta concepción se le da muchísima importancia y que se le atribuye la razón o los factores causales más importantes de enfermedades crónicas, y se las define como conjunto de decisiones que toma el individuo respecto a su salud. Aquí están las malas decisiones, los hábitos perjudiciales que van a aumentar el riesgo o las exposiciones que pueden provocar enfermedad. Después tenemos los aspectos relacionados con la organización de la atención de salud, la cantidad, en otras palabras, la oferta, el acceso a servicios de salud, las coberturas que tengan los servicios de salud, la calidad, sí, el orden, el índole y relaciones con las personas, a eso les llaman calidez, y los recursos necesarios para la prestación de la atención en salud. Si no existen recursos necesarios, demos de ejemplo en el Ecuador, el presupuesto de este año es apenas de 2.6%, cuando debería ser mínimo 6%, como tiene Costa Rica, por ejemplo, que tiene uno de los modelos de salud más importantes de América Latina, ¿no? O Canadá, porque el modelo norteamericano es uno de los peores. Muy bueno en términos de lo clínico, sí, y de diagnóstico y tratamiento, pero bastante deficiente en la prevención y promoción de la salud. Ya eso se pudo evidenciar por el hecho de que Estados Unidos es uno de los países más afectados por el coronavirus, por las características de su modelo. En cambio, los canadienses, los cubanos, los costarricenses con sistemas de salud mucho mejores han enfrentado mejor la pandemia, ¿no? Finalmente, los factores biológicos humanos, ¿no? Y esto tiene que ver con la salud física y con la salud mental también. Entonces, hay factores como la herencia genética,
Se sabe que 10 a 15% de personas nunca se enfermarán de COVID, tienen factores genéticos que hacen que su mecanismo inmunitario impida que se infectase, ¿no? Hay los procesos de madurez y envejecimiento, por ejemplo, en el caso de COVID, aumentan los receptores ARA y por eso se tornan mucho más vulnerables y susceptibles los adultos mayores, pero también la reducción de la inmunidad y la capacidad inmunológica de los adultos mayores, ¿no? Y sistemas internos del organismo. Hay mucha gente que estaba aparentemente sana, se infectó de coronavirus y se murió. Atletas, gente con condiciones muy buenas de salud, pero que seguramente tenían algunos aspectos de su sistema interno de su organismo que determinó que mueran por COVID, ¿no? Ahora, uno de los aspectos interesantes de esto que viene discutiéndose mucho es que el problema del envejecimiento, ¿no? El envejecimiento comienza a tener un impacto en los sistemas sociales y de salud muy importantes porque provoca enormes gastos en tratamiento, ¿sí? Eso es uno de los problemas que enfrenta la humanidad. Entonces, los canadienses usaron este modelo. Pero, ¿de dónde nace este modelo? ¿Por qué se desarrolla, no? Entonces, esta es la perspectiva canadiense. Un ministro de salud que no era un médico, sino un economista, Marc Lalonde, desarrolla esta concepción. Entonces, esta concepción tiene como ventajas es que es una visión unificada de mejoramiento de la salud. Unifica todos los fragmentos, todos los factores o determinantes que se asocian con los problemas de salud y enfermedad y permite a los individuos descubrir la importancia de estos componentes y actuar sobre ellos. ¿Cuál es el problema o limitación de esta concepción? La carencia de un marco conceptual común que permita separar sus componentes principales, ¿sí? Y eso, en cambio, en la de determinantes de la salud es mejor. Yo para superar este problema, van a ver en el folletito de las 10 preguntas epidemiológicas, le separo al medio ambiente en ambiente socioeconómico, ¿sí? Y político y en ambiente físico y biológico, ¿no? No les pongo juntos porque esta es una limitación. Bueno, con esto analizamos los problemas de salud y vemos la relación con las necesidades de la población y la satisfacción de las necesidades. Bueno, Lalonde hizo un estudio previo usando esta concepción y encontré que los factores que más influencian de los factores de la salud eran, en primer lugar, los estilos de vida. Tenía un peso de 43% para producir enfermedades, particularmente enfermedades crónicas. En segundo lugar, la biología humana, 27%, el medio ambiente, 19%, y los sistemas de salud, 11%. Pero hace un análisis de cuál era la inversión en salud para cada uno de estos factores, de estos campos. Y mira que el que más influye en enfermedades crónicas era en el que menos se gastaba, 1,5%. En biología humana, 7,9%, en medio ambiente, 1,6%, y la mayor inversión era el 90% en los sistemas de salud, aunque estos son los que para enfermedades crónico-degenerativas tenían un peso menos importante. Para enfermedades transmisibles sí pueden tener un peso mayor, ¿no? Pero bueno, basado en esto plantea que hay que plantear el modelo de causa múltiple, efecto único de la actividad ecológica y crea este modelo que ya expliqué, que es el modelo de campos de la salud y que ha sido exitosamente implementado. Nosotros vamos a usar este modelo en resolver la pregunta epidemiológica sexta de cuáles son los factores de riesgo determinantes de la salud. La segunda corriente de estas de causa múltiple, efecto múltiple, está definida como determinantes sociales de la salud. La Organización Mundial de la Salud tomó esta concepción desarrollada por fundamentalmente marxistas y plantea que los problemas, los factores de riesgo se organizan
desde ámbitos generales, ámbitos particulares y ámbitos individuales, ¿sí? O dimensiones de lo general, de lo particular y lo individual. Y hacen este esquema de capas de cebolla y dice, lo más importante en la producción del proceso salud-enfermedad son las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales. Se destacan, por ejemplo, el tema de la agricultura y la producción de alimentos, la educación, el ambiente laboral, las condiciones de vida y trabajo, el desempleo, el agua y saneamiento y los servicios de atención en salud y la vivienda. Entonces, todos estos pertenecen al ámbito de la dimensión más general de condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales. Después vienen las redes sociales y comunitarias. Esto se da mucha importancia en el caso de la epidemiología comunitaria, en la necesidad de ir estructurando redes, organizaciones que apoyen el trabajo en salud. Y finalmente, debajo de esto están los estilos de vida de los individuos. Y en estilos de vida están los estilos perjudiciales, como el fumar, el comer en exceso, el no hacer ejercicio, etcétera. Y finalmente están las características o dimensión de lo individual, la edad, el sexo, los factores constitucionales. Entonces, esta es la forma como la OPS está planteando abordar este problema, ¿no? Bueno, aquí quiero presentarles una operacionalización que tomado de la OMS sobre los determinantes sociales de las lesiones, particularmente en niños. Entonces ellos a su vez también plantean organizar a los determinantes sociales en tres dimensiones: una dimensión de lo general, todo esto dimensión de lo particular, y lo de más abajo, dimensión de lo individual. Y en el lado de acciones también definen acciones para cada uno de estas dimensiones. En la dimensión general, ejemplo, están los contextos: la inestabilidad política, los temas de desarrollo urbano fundamentalmente, porque ahora en el mundo el desarrollo urbano es mucho mayor que rural, ¿no? La pobreza y la desigualdad y el crecimiento de la población. Y plantean que para solucionar estos problemas se necesitan reformas políticas, políticas sociales y políticas económicas, que no basta solo mejorar los servicios de salud, hay que hacer políticas que resuelvan estos problemas, ¿no es cierto? Ya, entonces, y que estos elementos del contexto determinan o influyen para que aparezcan problemas como la guerra y conflicto, la vivienda pobre, la recolección inadecuada de desechos, el abastecimiento inadecuado del agua, la planificación urbana deficiente. Y se plantea soluciones, por ejemplo, para guerra y conflicto, tenemos la resolución de conflictos, ejemplo, boicoteado por el expresidente Uribe y el actual presidente Iván Duque. El proceso de paz es una política de resolución de conflictos que ha causado muchos problemas, porque la guerra y conflicto, los accidentes relacionados con la guerra son muy grandes, sobre todo con alto impacto en los niños, y producen lesiones físicas, ¿no? El mejoramiento del control de la planificación urbana, sobre todo el resolver el tema de la vivienda pobre, todo lo que se llama regeneración urbana, ¿no? La recolección inadecuada de servicios, del abastecimiento de agua, esto tiene que ver con el saneamiento e ingeniería. Y en términos de planificación urbana deficiente, y aquí entra el trabajo infantil, leyes para evitar, proteger el trabajo infantil. Aquí también entran aspectos de regeneración urbana y algunos aspectos como la vigilancia policial y control de crímenes, el manejo de tránsito y educación, que tienen que ver con lo siguiente. Entonces, analicemos, esta es la dimensión de lo particular, y analicemos algunos que son entre particular y individual. La guerra o conflicto produce accidentes en niños relacionados con la guerra y da lesiones. La vivienda pobre produce riesgos físicos en el hogar, y estos a su vez pueden producir caídas y quemaduras y son causa de lesiones. La recolección inadecuada de desechos
El problema aquí, tanto de la vivienda pobre como la recolección inadecuada de desechos, es el mal almacenamiento de productos químicos y peligrosos en el hogar que van a causar envenenamientos. Ustedes pueden ver esta flechita y esto también es una lesión física. En abastecimiento inadecuado de agua, el uso de fuentes de agua abiertas, ejemplo, los niños y mujeres que tienen que ir a carrear agua pueden sufrir accidentes de caídas, pero también tener espacios inadecuados para jugar y esto puede producir ahogamientos, ataques y mordeduras de animales, caídas también porque puede haber sitios muy húmedos y resbalosos, suelos húmedos y resbalosos y esto provocar también lesiones físicas. Sí, en términos de planificación urbana deficiente y lo que es trabajo infantil, sí, tenemos el tráfico, los accidentes de tránsito y los accidentes ocupacionales de los niños que también producen lesiones físicas. Y como ustedes ven acá, las medidas de solución plantean aquí en tráfico, manejo del tránsito, la educación sanitaria y la educación para prevención de los problemas es importante, preparativos para casos de desastre, esto es con relación a peligros naturales, y la investigación de accidentes, accidentes de tránsito y accidentes ocupacionales. Y yo no sé por qué se producen los accidentes, no voy a poder resolver. Y ya para cuando se producen las lesiones físicas, esta ya es recién la práctica curativa, porque todo esto es promoción de la salud, todo esto es promoción de la salud, y hay algunos aspectos de prevención específica, ¿sí? Que veremos después. Entonces, ejemplo, mejorar los servicios de emergencias, mejorar los servicios de transporte de heridos, mejorar en general los servicios médicos y hacer vigilancia de la salud. Vigilar la salud para saber primero cuáles son los problemas prioritarios. Nosotros cuando enseñamos las 10 preguntas epidemiológicas estamos enseñándoles una forma de hacer vigilancia de la salud, ¿sí? A través de aplicar 10 preguntas epidemiológicas. Entonces estamos haciendo eso con los estudiantes. Bien, entonces este es un modelo desarrollado por la OMS. Sin embargo, hay modelos mucho más, diría, sofisticados, desarrollados por los cultores de la epidemiología crítica, que han tomado al materialismo dialéctico, marxismo, como eje teórico para desarrollar esta corriente. Y plantean que las dimensiones, primero que los determinantes se pueden agrupar en varias dimensiones, en tres dimensiones de lo general, dimensiones de lo particular y dimensiones de lo individual. Y a su vez, estas de manera horizontal pueden en niveles determinantes estructurales o socioeconómicos, determinantes superestructurales o político-ideológicos y culturales, y determinantes físicos y biológicos. Voy a poner un ejemplo de esta concepción aplicada al control de la malaria. Este es algo que elaboré para mi tesis de grado. Entonces aquí las dimensiones que ya expliqué son las generales o de contexto, las particulares, las específicas y las individuales. Así los divide en la corriente de crítica, de la epidemiología crítica. Yo aquí tomé en cuenta determinantes y les dividí en los determinantes de contexto internacional, del contexto político nacional o dinámicas del contexto político, como los aspectos políticos y legales, los aspectos ideológicos o culturales, y aquí los aspectos socioeconómicos y los físicos y biológicos. Doy solo un ejemplo de lo general. El sistema político, las características de las organizaciones gubernamentales influyen mucho en la determinación, en este caso, de la malaria, ¿no? El desarrollo en aspectos ideológicos, el desarrollo científico y educacional de la gente, de la población, pero también de los trabajadores de la salud, el desarrollo de las instituciones académicas y científicas. Y en esta misma dimensión, en lo socioeconómico, está en a qué modelo de producción estamos, cuál es el grado de desarrollo del modelo de producción. Aquí hablamos del modelo de producción capitalista y del socialista, ¿no? Y hemos hablado de los modelos
de desarrollo que tiene a su vez el modelo capitalista, modelo de producción capitalista, neoliberal y desarrollo sustentable. Eso también va a influir. Y los aspectos físico-biológicos que pueden influir en las enfermedades, como calentamiento global, huracanes, tormentas tropicales. Y así yo desarrollé este marco conceptual como producto de mi tesis de doctorado, ¿no? Y aquí solo para hacerles ver los individuales, que a estos ya les llamamos factores de riesgo propiamente, para de una manera operativa diferenciar de lo que son determinantes socioeconómicos y culturales y factores de riesgo. Ejemplo, características individuales de los actores internacionales, poder, influencia, estrategia de acción ideológica, recursos políticos de los promotores del modelo de inserción y relaciones sociales, ideología y relaciones políticas, la subjetividad política, identidad de los formuladores y ejecutores de los modelos, la capacidad para construir una adecuada estrategia de acción y los riesgos, y aquí, por ejemplo, en lo socioeconómico, los riesgos individuales y la vulnerabilidad. Y aquí las características biológicas del parásito y de los vectores. Entonces, esta es una concepción bastante más elaborada que se utiliza también para analizar la situación. Entonces, esta es una concepción que deviene del materialismo dialéctico, que a la postre plantea que todo lo que se haga como aspectos parciales de intervenciones no van a ser útiles si no hay un profundo cambio social, una revolución social que permita que los bienes productivos en manos de muy pocas corporaciones o personas pasen a ser de propiedad de todos los productores, de todos los trabajadores. Y ese es el socialismo científico planteado por Carlos Marx, ¿no? Y por Federico Engels, y después desarrollado por Lenin en Rusia, Mao Zedong en China, en Cuba, Fidel Castro, y en Vietnam, no recuerdo el, el líder de la revolución vietnamita, ¿no? Entonces, todos ellos plantean eso, que para poder hay que cambiar todos estos aspectos de determinantes estructurales y superestructurales, porque el modelo económico ya no permite desarrollar más a la humanidad. Lo que plantean los pensadores es que el capitalismo ya no es capaz de solucionar los problemas de la humanidad, llegó a su máximo nivel yo diría, de desarrollo, y que es necesario cambiar a otro sistema. Los marxistas plantean el sistema socialista, los socialdemócratas dicen que hay que hacer el modelo de desarrollo sustentable, pero desgraciadamente el modelo de desarrollo sustentable, a pesar que ha tenido muchos avances, sobre todo en los países europeos nórdicos, no ha solucionado los problemas de la humanidad en su conjunto, solo ha solucionado en algunos casos los problemas específicos de los países en donde han aplicado el modelo, como en el caso de Suecia, Noruega, etcétera, ¿no? Pero no han podido resolver los problemas de la humanidad, en donde tenemos más de 50-60% de gente que vive bajo la pobreza con menos de $2 de ingreso por día, mientras hay una acumulación de capitales enorme en muy pocas manos. En otras palabras, la riqueza ya está privatizada, pero el hambre está socializada, ¿no? Entonces, los marxistas plantean la necesidad de una revolución. En cambio, los socialdemócratas serían los que plantean esta concepción de campos de la salud, que solo por facilidad, porque para aplicar este modelo se necesita un nivel de conocimientos bastante grandes, entonces no es muy fácil aplicar este modelo. Vamos a usar nosotros para responder la pregunta 6, el modelo de campos de la salud o EcoHealth. Bien, con esto hemos cumplido esta primera parte para entender los modelos de determinantes de la salud por un lado, que ya veremos más adelante, y también poder entender cómo responder la pregunta 6. Vamos a utilizar el modelo de EcoHealth, de ecosistémica, con los campos de la salud, que yo los he modificado, para poder resolver este problema
de que no puede ponerse en el mismo nivel a los factores socioeconómicos, políticos y culturales que a los físicos y biológicos, ¿no? En el mundo moderno, lo físico-biológico está tan influenciado por la mano del hombre que ya vemos el calentamiento global produjo este virus que azotó a la humanidad ya por 2 años y medio, que esperamos que con el Omicron termine su paso y se transforme en endémico y ya no produzca brotes epidémicos tan grandes como los que ha sufrido la humanidad, con enormes pérdidas e incremento del hambre y la pobreza, ¿no? Y vamos a tener que abordar en el futuro la epidemia de hambre cuando la epidemia de coronavirus termine, aunque se va a mantener vigente por mucho tiempo como endemia. Muchas gracias.